Bienvenidos, queridos hermanos, a esta reunión de fin de semana en la que vamos a recibir mucha instrucción espiritual gracias a un magnífico discurso y también al análisis del artículo de estudio de la Atalaya, que sin duda va a fortalecer mucho nuestra fe en Jehová, nuestro Dios Jehová, el ánimo que Él tiene de ayudarnos a cada uno de nosotros. Comencemos esta reunión alabando a Jehová por medio de una canción. Los invito a ponerse de pie y cantemos juntos la canción número 98 titulada Las Escrituras están inspiradas por Dios. Pues prestemos ahora mucha atención a nuestro hermano Antonio Lisaso, que presentará o comenzará la primera parte de la reunión presentando el discurso con el título ¿Por qué debemos guiarnos por la Biblia? Te escuchamos, hermano. ¿Alguna vez has soñado que vuelas? Tiene que ser una sensación preciosa, ¿verdad? Pero lo cierto es que los humanos no podemos volar. Nuestros cuerpos no están diseñados con esta capacidad. Además, estamos sujetos a una serie de leyes físicas, de leyes naturales que nos ponen límites, marcando lo que podemos y lo que no podemos hacer, como por ejemplo la ley de la gravedad. Y volar es una de las cosas que no podemos hacer. Pero lo cierto es que el Creador estableció las leyes naturales como una guía precisa para toda su creación. Pensemos, por ejemplo, en las estrellas. Existen millones y millones de estrellas viajando por el espacio a gran velocidad, pero cada una de ellas se queda en su órbita asignada y es exacta hasta en una fracción de segundo. De hecho, cuando observamos las estrellas que conocemos de la Vía Láctea de nuestra galaxia, cuando pensamos en el universo, lo concebimos como un sistema ordenado y armonioso. No hay duda de que las estrellas reflejan la guía de nuestro Creador sobre ellas. ¿Y qué podemos decir de los animales? Existen aves que en sus viajes migratorios a tierras más cálidas recorren distancias tremendas, hasta 50.000 kilómetros en un viaje de ida y vuelta. ¿Cómo es posible que hagan este viaje? En muchas ocasiones, para muchas de ellas, será la primera vez que lo hacen, llegando a tiempo y sin perderse. Pues la Biblia, en Proverbios 30:24, dice claramente que son criaturas instintivamente sabias. O como se traduce literalmente en la Biblia con referencias, son sabias, siendo hechas sabias. El instinto implantó en ellas el instinto, la sabiduría instintiva. En cambio, cuando pensamos en nosotros y nos comparamos con el resto de la creación, qué diferentes que somos los humanos. Claro, nosotros no nos regimos por instinto. A nosotros se nos ha dotado de una cualidad singular, una muy especial, la libertad de elección. Tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Pero ¿por qué
al contrario de lo que ocurre con el resto de la creación, nos equivocamos constantemente? ¿Por qué aprendemos muchas veces en base a nuestros errores, a nuestros fallos? Bueno, la respuesta, una respuesta muy razonable, la encontramos en la Biblia y me gustaría que juntos pudiéramos leerla. La encontramos en Jeremías, capítulo 10 y versículo 23. Jeremías 10, 23 dice: Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Pero parece contradictorio. ¿Cómo es posible que hemos dicho que tenemos una capacidad singular, la de tomar nuestras propias decisiones, y en cambio, según hemos leído en el registro bíblico, no somos dueños de nuestros caminos, ni siquiera nos corresponde dirigir nuestros pasos? Pues igual que no hemos sido diseñados con la capacidad de volar, no hemos sido diseñados con la capacidad de vivir bajo el agua o de vivir en el espacio, no hemos sido diseñados con la capacidad de tomar buenas decisiones, decisiones sabias en nuestra vida, alejados de una guía eficaz, alejados del propósito divino. Y por lo que hemos visto, por la manera tan precisa, exacta y tan amorosa como Jehová guía a toda su creación, no hay duda de que Él es la persona más cualificada para ofrecernos esa guía que necesitamos. Y Jehová ha decidido hacerlo mediante la Biblia, un libro que contiene principios, verdades que apelan a nuestra lógica, a nuestra capacidad de razonar, de entender y tomar buenas decisiones, pero también a nuestro corazón. Apelan a nuestros sentimientos, a nuestra motivación, al motor de nuestras motivaciones. Así eso es precisamente lo que necesitamos. Jehová nos ha hecho llegar a nosotros una guía a nuestra medida, hecha específicamente para nosotros. Así podemos concluir que igual que estamos sujetos a una serie de leyes físicas, de leyes naturales, el Creador ha establecido para nosotros un conjunto único de normas y verdades. Pero la pregunta es, ya que tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿escogeremos la Biblia como una guía para cada decisión, para cada aspecto de nuestra vida? A veces cuando pensamos en la Biblia, tal vez pueda abrumarnos pensar en completar su lectura, pero lo cierto es que si tan solo dedicamos cada día a leer un poco de tiempo para abarcar 4 o 5 páginas, cumpliremos con la lectura de la Biblia en tan solo un año. Pero si hacemos algo más, si dedicamos tiempo específico para meditar en su contenido, esto mejorará increíblemente nuestra vida. Y es que hay muchos beneficios de guiarse por la Biblia. Hoy analizaremos 4 beneficios. El primer beneficio que veremos es que la Biblia es una guía de conducta excepcional. Veremos que la Biblia es una guía práctica para conseguir felicidad verdadera. Y veremos qué es eso de la felicidad verdadera. También veremos que es una guía infalible para tener éxito en la vida. Y por último, veremos que es la única guía que nos ofrece una esperanza para el futuro. Nos permite obtener vida eterna. Así empecemos con el primero de los beneficios. La Biblia es una guía de conducta excepcional. Y eso es así porque no pasa de moda, porque los consejos que encontramos en la Biblia nos ayudan a afrontar los problemas de nuestro día a día. Contiene las mejores reglas de conducta, las mejores normas que podamos encontrar. Además, la Biblia siempre nos beneficia. ¿Pero es eso posible? Bueno, leamos juntos cuál es el propósito de este maravilloso libro que ha llegado a nuestros días para que lo usemos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Segunda Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Es muy interesante porque lo primero que podemos destacar es que el conjunto de la Biblia ha sido inspirado por Dios. El Creador es su autor, la persona que mejor nos conoce. Los consejos que aquí encontremos siempre nos ayudarán. Pero además hemos leído que es útil y nos gustan las cosas que son útiles. A veces cuando nos ponemos malos vamos al médico y el médico nos receta un medicamento. Lo compramos, cuando llegamos a casa abrimos la caja, sacamos el prospecto y ¿a dónde van nuestros ojos rápidamente? A efectos secundarios, contraindicaciones. Sabemos que el medicamento es útil, que nos va a beneficiar, que nos va a curar, pero también reconocemos que asociado al medicamento, pues hay efectos secundarios, contraindicaciones.
Bueno, sirva esto como un contraste claro, porque la Biblia no es así. La Biblia siempre nos beneficia, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones. Y además hemos leído 4 funciones para lo cual la Biblia es útil. Dice que es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para educar. Así que no hay duda de que la Biblia es una guía moral, que todo esto implica cambios de conducta, cambios de actitud, nos ayuda a corregir actitudes si fuera necesario. Y por la manera como lo hace, basada en principios, es excepcional. Vamos a ver 2 ejemplos, en el campo de la limpieza y de la moralidad. Y meditemos en lo siguiente, meditemos en lo que ocurre cuando pasamos por alto la norma bíblica. Y lo que ocurre es que a menudo sufrimos las consecuencias. Por ejemplo, pensemos en el tabaco. Todos conocemos las consecuencias de fumar. Es probablemente una de las principales muertes evitables en nuestra sociedad. Además, aunque para los fumadores pueda resultar placentero, lo cierto es que el fumador está introduciendo en su organismo sustancias nocivas, perjudiciales para el cuerpo. Si no solo se contamina, sino que también contamina el aire que respira. Por tanto, el aire que respira su familia, si los tiene sus hijos. No solo contribuye a contaminarse a sí mismo, sino también contribuye a que enferme su familia, sus seres queridos. Además, fumar crea adicción y es un hábito muy difícil de dejar. Si teniendo presente todo esto, ¿cuáles son los principios de la Biblia que nos ayudan a tomar una buena decisión en cuanto a este hábito, el del tabaco? Pues, por ejemplo, podemos pensar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Ahí el apóstol Pablo está hablando de limpiarnos de todo lo que contamina nuestro cuerpo. O segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Aquí Pablo en realidad está hablando de los alimentos, pero el principio nos vale, es una guía excepcional. Y Pablo dice, no me dejaré controlar por nada. Así nos hace pensar en el problema de la adicción. Bueno, estos son los principios que aprendió Frank. Frank era un fumador empedernido por muchos años. Comenzó a estudiar la Biblia y precisamente encontró este principio de 2 Corintios 7:1. Él se resolvió a dejar de contaminar su cuerpo, pues entendía que esto ofendía a Dios. Pero un día, en una ocasión, se vio gateando por el suelo buscando colillas, algo con lo que poder fumar. No hay duda que él reconoció al verse en una situación tan degradada, tan triste, que estaba realmente esclavizado al cigarrillo y al hábito de fumar. No hay duda de que pensar en los principios antes de actuar nos ayudan siempre. Y en este caso nos libra de enfermedades, nos protege a los que nos rodean, incluso en un sentido práctico, protege nuestro bolsillo, nuestra economía. ¿Y qué hay del segundo ejemplo, de la moralidad? Bueno, de verdad hay que poner normas concretas en un ámbito tan privado y tan personal como es en la moralidad. Bueno, la televisión hoy promueve como totalmente inofensivo la pornografía, el adulterio, la homosexualidad. Se ve como algo normal. Pero ¿cuáles son las consecuencias de dejarse llevar por nuestros deseos según nuestra voluntad? Pues tal vez inicialmente gratificación instantánea, pero a continuación tal vez una mala conciencia, sentimientos negativos, aislamiento para seguir haciendo lo que nosotros deseamos tal vez en secreto, frustración, embarazos no deseados, la interrupción a veces de un embarazo con todo lo que puede significar emocionalmente, desintegración familiar, enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ¿cuál es la norma bíblica? La Biblia dice que las relaciones íntimas deben ocurrir solo en el marco del matrimonio. ¿Es esto razonable? ¿Es fácil? Bueno, exige autocontrol, abnegación, ¿pero sirve de algo? Por supuesto, nos libramos de todas las consecuencias que hemos mencionado. Es para nuestro beneficio y protección, tanto física como emocional. Y recordemos que cuando pasamos por alto los principios, la guía de la Biblia, nos perjudicamos. Pero no porque el Creador nos castigue por desobedecerle. Él no está apuntándonos y señalando nuestro defecto, sino porque no estamos diseñados con la capacidad de tomar nuestras decisiones, o las mejores decisiones, las menos dolorosas, alejadas del propósito divino, alejadas de una guía eficaz. Hemos visto que la Biblia no tiene efectos secundarios, siempre nos beneficia.
Además nos ayuda a conservar una conciencia tranquila, tener o disfrutar de una vida sana y también de cierta medida de paz. Así como guía de conducta, la Biblia es excepcional. Ahora, un segundo beneficio de dejarnos guiar por ella, por la Biblia, es que es una guía práctica para conseguir felicidad verdadera. ¿Pero qué es esto de felicidad verdadera? Bueno, podríamos definirla como un sentimiento interno, de satisfacción profundo y duradera con nuestra situación en la vida. Envuelve tranquilidad de ánimo, así es mucho más que alegría. Para ilustrarlo podemos pensar en la imagen que vemos ahora en pantalla. Vemos a una señora con su hija, no tiene casa, llevan varios días sin comer, están en una situación realmente triste. Vemos que tiene en la mano un pequeño platito con aún todavía algunos restos de comida, pero la realidad es que lleva días sin disfrutar de una buena comida, de una comida nutritiva. Pero de repente, una persona que pasa por su lado saca un billete de 50 euros de su bolsillo y lo deposita en el platito. Y ahora pensamos en la reacción de esta persona, de esta mujer. Bueno, cuando se da cuenta de que ese billete es verdadero, se le dibuja una sonrisa de oreja a oreja en la cara y sigue a la persona que le ha depositado el billete para darle las gracias. Está realmente agradecida, contenta, sonriente, alegre. ¿Pero podemos decir que tenga verdadera felicidad? Posiblemente no, porque posiblemente siga muy triste con su situación en la vida. Y es que la felicidad va más allá de la alegría momentánea por un logro recibido o por un bien que hemos conseguido. La Biblia nos ayuda precisamente a satisfacer o a conseguir ese sentimiento de satisfacción profunda con nuestra situación en la vida, porque satisface una necesidad básica que todos tenemos, la de conseguir estabilidad. La Biblia nos ayuda a que las cosas nos vayan bien en nuestro entorno, en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia. La Biblia establece las normas y fomenta las normas para conseguir familias estables y felices. Tal vez no perfectas, pero sí familias felices. Y no hay duda de que conseguir felicidad en el ámbito del hogar es algo, y estabilidad es algo que realmente todos necesitamos. ¿Cómo nos puede ayudar la Biblia en este campo, en este sentido? Pues acudamos juntos, por favor, a uno de los principios que dan base a las familias felices. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Aquí Jesús dijo, y quedó registrado en la Biblia, ¿no leyeron que en el principio los creó el versículo 5. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. ¿No es cierto que en estos versículos, también en el 4, si lo hubiéramos leído, aprendemos muchísimo? Primero, aprendemos que Dios es el autor del matrimonio, que el matrimonio es la unión permanente de un hombre y una mujer. Y además Jesús estaba hablando de la idea de compromiso. Nadie debía separar esta unión. Bueno, la realidad es que hoy en día parece que las personas tienen un concepto diferente. Para muchos es una carga este compromiso, la idea del compromiso. Parece que exige demasiado de uno, algo que se puede romper si no funciona. Pero los matrimonios, cuando surgen problemas, deben, como dice el consejo bíblico, fortalecer la idea de compromiso. La Biblia nos anima a amarnos por encima de todo, a respetarnos. El casado no debe pensar, como vemos en la imagen, en términos de yo, mío, sino nosotros, nuestro. Jamás ve a su cónyuge como un rival. Cuando ambos cónyuges se esfuerzan por aplicar los principios de la Biblia y la idea de compromiso, como hemos leído ahora en Mateo 19, 5 y 6, consiguen una de las cualidades esenciales para ser felices en el matrimonio y en la vida. La podemos leer juntos en la Biblia, en Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 13. Proverbios 3:13. Feliz el hombre que encuentra sabiduría y el hombre que adquiere discernimiento. La Biblia señala
que la única manera de sobrellevar los problemas que tenemos es aplicando los principios de la Biblia, adquiriendo la sabiduría que adquirimos de la Biblia. Sin duda que la sabiduría no es un remedio milagroso que va a hacer que nuestros problemas desaparezcan de la noche a la mañana, pero sin duda que nos ayudará a gestionarlos de la mejor manera. Y como hemos visto, los principios, la sabiduría que adquirimos de la Biblia nos ayuda a establecer la base para ser verdaderamente felices. Así la felicidad está al alcance de todos. Un tercer beneficio de guiarnos por la Biblia es que es una guía infalible para tener verdadero éxito. Y pocas cosas hay infalibles en la vida. Hasta las máquinas más precisas cuentan con pequeños márgenes de error. Pero Jehová Dios, nuestro Creador, Él tiene éxito absoluto, no falla, nunca falla. Por tanto, su palabra tampoco falla. De hecho, la Biblia ha llegado a nuestros días, intacta. Eso demuestra que en el sentido más literal, su palabra no falla. En Isaías 55:11, Jehová dice de su palabra que cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. Y es que Jehová siempre cumple su propósito y con lo que se propone. Jehová es un Dios feliz y Él desea que nosotros también lo seamos. Él desea que cumplamos nuestros objetivos con éxito y por eso se encarga de fortalecer también nuestros sentimientos y nuestra confianza, la confianza en nosotros mismos. Jehová nos enseña la clave para triunfar en la vida. Leámoslo juntos, por favor. Lo encontramos en Josué, capítulo 1 y versículos 7 y 8. Y es muy interesante porque este consejo se lo dirigió Jehová a Josué. Recordamos que Josué había sido comisionado para sustituir ahora a Moisés, que había fallecido, el líder de la nación de Israel, respetado, un líder carismático. El pueblo de Israel sabemos que era un pueblo complejo. Además estaba cansado, llevaba años vagando por el desierto y ahora estaban a las puertas de la tierra prometida. Podemos imaginar que los sentimientos de Josué y podemos imaginar también cómo se podía sentir ante una situación y ante un trabajo tan grande. Pero ¿cuál fue el consejo que Jehová le dirigió? Josué 1, 7 y 8 dice: «Solo sé valiente y muy fuerte, y obedece cuidadosamente toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente vayas donde vayas. Este libro de la ley no debe apartarse de tu boca y tienes que leerlo y meditar en él día y noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él. Porque entonces te irá bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría». Es muy interesante, ¿verdad? Porque se relaciona la sabiduría con la felicidad, como vimos antes, y también con el éxito, con que nos vaya bien en la vida. Pero para esto, ¿cuántas cosas tenía que hacer Josué? Bueno, hemos visto en el versículo 1, tenía que leer la ley de Dios, tenía que meditar en ella, pensar cómo podía aplicarla y ahora, finalmente, obedecerla cuidadosamente. El resultado, vimos, entonces te irá bien en tu camino. La Biblia nos enseña que el éxito en la vida está ligado a cumplir, a hacer la voluntad de Dios. Y es que el mundo en el que vivimos parece que tiene otro punto de vista totalmente diferente a lo que es el éxito. Hoy en día se mide el éxito en términos económicos, financieros. Cuanto más gana una persona, más nos parece que ha triunfado en la vida. Si cambia regularmente de teléfono móvil, a uno mejor, al último, si tiene un nuevo coche, si adquiere una nueva vivienda, una segunda residencia tal vez, más nos parece que ha triunfado en la vida. Pero la Biblia advierte precisamente acerca de este tipo de éxito, acerca de este punto de vista. Leamos, por favor, cuál es el consejo bíblico en realidad sobre este punto de vista relacionado con el éxito en la vida. Y encontramos el consejo de la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice: «Sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas, y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción». Es cierto que en la Biblia no dice que el dinero sea la causa de todos nuestros problemas, pero sí es verdad que apunta a la idea de que probablemente buscar como único objetivo en la vida el dinero, conseguir esta posición en la vida, nos cause
muchísimos problemas. De hecho, si el dinero es la señal del éxito, ¿por qué tantas personas que consiguen alcanzar la fama, el dinero, una buena posición en la vida, mueren prematuramente o se suicidan, o tienen mala relación con sus familias, se divorcian, incluso dudan de sus amigos, tal vez dudan de que sus amigos sean amigos de verdad y no de conveniencia? Un psicólogo escribió: llegar a la cumbre y ser rico no infunde en uno el sentido de estar completo, satisfecho con la vida, que en verdad se le respeta y se le ama. La Biblia nos enseña que el éxito en la vida, el éxito real, radica en llenar el corazón de la palabra de Dios y aplicarlo en la vida, como vimos en el caso de Josué. Eso es lo que nos ayudará a triunfar en la vida. Ahora vemos el último de los beneficios, el cuarto beneficio, y es que la Biblia es una guía que nos permite obtener vida eterna. Nos da una maravillosa perspectiva para el futuro. Y es que una guía que no nos ayude a mejorar nuestro futuro de manera permanente es una guía deficiente. ¿Pero por qué decimos eso? Bueno, pensemos en nuestras necesidades. Nuestra manera de ver el futuro influye mucho en cómo vivimos nuestro día a día, nuestro presente. Lo que ponemos frente a nosotros afecta a las decisiones que tomamos en el día a día. Imaginemos que tenemos una enfermedad grave, una que hasta el día de hoy no tiene una cura. Continuamos viviendo, pero tal vez con sentimientos tristes por no tener una cura para esto. Pero un día escuchamos en la televisión que alguien ha encontrado una cura y parece que funciona. No es cierto que nuestros problemas, nuestros achaques no cambian, pero nuestra actitud sí. Lo que ponemos frente a nosotros afecta mucho cómo vivimos el presente, el día a día. Bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la perspectiva maravillosa que ha puesto Jehová, nuestro Creador, mediante la Biblia delante de nosotros? Leámoslo juntos, por favor, en Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23 dice: porque el salario que el pecado paga es la muerte. Esta es la realidad presente, de la cual ninguno podemos escapar. Pero ahora Jehová nos pone frente a nosotros un magnífico futuro. Dice: pero el regalo que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Como vemos, Jehová pone frente a nosotros una maravillosa perspectiva, una bonita esperanza, la de vivir para siempre. La Biblia destaca que necesitamos un gobierno mundial, uno que solucione los problemas a los cuales nos enfrentamos de manera global. Y esto es el gobierno del reino de Dios. Un instrumento en manos de Jesucristo que lo utilizará para santificar, para limpiar el nombre de Jehová, para vindicar su soberanía y también para eliminar la maldad de la tierra, también los que están arruinando la tierra y finalmente la muerte. Además, la Biblia señala una fascinante verdad. Todos podemos no solo conocer a nuestro Creador, sino también llegar a ser amigos íntimos de Jehová. La mejor vida posible que podamos imaginar, la mejor, la más productiva, no tiene ni comparación con la vida que disfrutaremos bajo el reino de Dios, rodeado de amigos verdaderos, sintiendo el cariño de toda nuestra familia, también de la que tal vez hemos perdido ya en la muerte y tanto echamos de menos, libres de enfermedades, libres de presiones económicas. Será sin duda la vida más feliz que podamos imaginar. Por eso, en vista de todo lo que sabemos, ¿no deberíamos de hacer cambios de inmediato en nuestra vida? ¿Verdad que vale la pena dejarse guiar por la Biblia? Confiemos plenamente en la guía de la Biblia. Dios nos ha dado este libro, ha permitido y ha hecho que llegue a nuestros días, a nuestras manos, para que le dediquemos tiempo a leerla, a estudiarla, a meditar en su contenido. Si lo hacemos, descubriremos por nosotros mismos que la Biblia es exacta, es fidedigna, es auténtica. Aunque fue escrita en el transcurso de unos 1600 años y participaron 40 hombres en su redacción, pero tenemos la confianza de que Jehová es su único autor. Como leímos al principio de la consideración, en segunda carta de Timoteo 3:16, Él es quien la ha inspirado. Pero al ser Él su único autor, la Biblia, los principios, las normas que encontramos ahí, comunican un mensaje único, que tiene un efecto
unificador. Las personas que se dejan guiar por la Biblia terminan pensando y actuando de la misma manera. Llegados a este punto final de la conferencia, ¿cómo contestarías la pregunta del título de este discurso? ¿Por qué debemos guiarnos por la Biblia? Pues hemos visto que la Biblia es una guía de conducta excepcional. Hemos visto que es una guía práctica para conseguir verdadera felicidad. También vimos que es una guía infalible, no falla, para triunfar en la vida, para tener éxito en lo que hacemos. Y hemos visto también que es la única guía que nos ofrece un magnífico futuro, la posibilidad de vivir para siempre en un paraíso. Aprendimos que la Biblia no tiene efectos secundarios. La Biblia siempre nos beneficia. ¿Nos gustaría que Jehová nos guiara a la vida eterna en un paraíso para vivir para siempre? Él puede hacerlo, con la misma exactitud y con la misma precisión con la que guía a las estrellas en los cielos, con el mismo cariño y con la misma sabiduría con la que guía a las aves en los cielos. Así, teniendo tantas garantías como tenemos, permitamos que la Biblia siempre sea nuestra guía. Muchas gracias, hermano Lisaso, por tu esfuerzo al preparar y presentar esta magnífica conferencia y recordarnos por qué la Biblia y sus principios son la mejor guía que podemos tener en nuestro vivir diario. Damos paso ahora a nuestro hermano Andrés Mayor, que analizará con todos nosotros el artículo de estudio de la Atalaya para la semana del 11 al 17 de enero, con el título «Ánimo, Jehová está ahí para ayudarnos». Te escuchamos. Pues bien, damos comienzo a la segunda parte de nuestra reunión y lo haremos como es habitual con una canción. Será en esta ocasión la canción número 55, que está basada en Mateo capítulo 10, versículo 28 y tiene un título muy apropiado con lo que estudiaremos después en el artículo de la Atalaya. El título No los temas, canción número 55.
Pues el artículo que tenemos para analizar juntos a continuación es el artículo número 46 que encontramos en la Atalaya de noviembre de 2020. Su título es muy animador. Es Ánimo, Jehová está ahí para ayudarnos. Y el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 5, que sirve como sostén o apoyo para esa declaración temática, también es muy apropiado. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Pues en este artículo analizaremos sobre todo el ejemplo del apóstol Pablo, alguien que pasó por muchos y variados problemas a lo largo de su vida y siempre vio que Jehová estuvo ahí, siempre ahí, a su lado para ayudarlo. Jehová nunca lo dejó. Pues veremos diferentes maneras en las que Jehová ayudó al apóstol Pablo. Hablaremos principalmente de 3 diferentes maneras y veremos también cómo Jehová puede ayudarnos de igual modo a nosotros en la actualidad. Y hay un aspecto práctico interesante que veremos también en el artículo, es qué podemos hacer nosotros para animar y ayudar a quienes ahora mismo están enfrentándose a problemas o a lo que podríamos llamar tormentas en la vida. Pues queremos daros muchas gracias de antemano a todos por vuestros comentarios que seguro nos permiten aprender y disfrutar mucho de esta reunión. Nuestro hermano José García servirá como lector para este artículo y por favor, hermano García, cuando lo desees, primer párrafo. ¿Nos hemos sentido alguna vez completamente solos, sin nadie que nos ayude a afrontar un problema? No somos los únicos. Incluso algunos siervos fieles de Jehová del pasado se sintieron así. En esos momentos recordemos esta promesa de Jehová: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que podemos decir llenos de confianza: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. El apóstol Pablo les escribió estas palabras a los cristianos que vivían en Judea alrededor del año 61. Lo que él dijo refleja los mismos sentimientos que las palabras de Salmo 118, 5 al 7, que dice: En mi angustia llamé a Jah. Jah me respondió y me llevó a un lugar seguro. Jehová está de mi parte, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Jehová está de mi parte, Él es mi ayuda. Miraré triunfante a los que me odian. Pues muchísimas gracias, hermano García, por la lectura de este párrafo. Formulamos pues la primera pregunta, que es: ¿qué nos consolará cuando nos sintamos solos o angustiados por los problemas? Tenemos el texto que hemos leído ya como base para nuestros comentarios o respuesta. Hermana Armas, por favor. Pues lo que realmente nos consolará es la promesa que nos hace Jehová en su palabra, donde Él nos dice: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Además, en el Salmo dice que Él, sea cuales sean nuestras circunstancias, nos va a llevar a un lugar seguro. Magnífico, gracias. Hermana Lisaso. Y si nos sentimos así, también podemos pensar que otros profetas del pasado también se sintieron así, como Elías. En Primera de Reyes 19:14 dijo: y yo soy el único que queda. Se sentía muy solo y pensaba que le iban a quitar la vida, pero Jehová le animó y eso es lo que nos hace a nosotros también. Gracias, muy bien. Hermana García. Y seguramente por esa misma razón, alrededor del año 61, Pablo también citó de estas palabras del Salmo para escribir una carta y así animar a otros a también poder seguir confiando en Jehová. Estupendo, muy bien. Pues seguimos, pasamos al párrafo 2. Hermano García, por favor. Igual que el escritor de ese salmo, Pablo sabía de primera mano que Jehová estaba ahí para ayudarlo. Por ejemplo, más de 2 años antes de escribir la carta a los hebreos, el apóstol hizo un peligroso viaje en barco en medio de una tempestad violenta. Tanto en aquel viaje como en años anteriores, Jehová ayudó a Pablo de diferentes maneras. En este artículo analizaremos 3 de ellas.
Veremos cómo Jehová lo ayudó por medio de Jesús y los ángeles, de personas con cierta autoridad y de sus hermanos. Al repasar estos sucesos de la vida de Pablo, se fortalecerá nuestra confianza en la promesa de Jehová de que Él también nos responderá cuando le pidamos ayuda. Pues, ¿qué analizaremos en este artículo y por qué? Hermana Makowski, por favor. Analizaremos 3 maneras de cómo Jehová ayudó a Pablo por medio de Jesús y los ángeles, de personas con cierta autoridad y de sus hermanos. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Cuesta. Y repasar en detalle cómo Jehová ayudó a Pablo, un ejemplo real, va a fortalecer nuestra fe, pues nosotros ahora tal vez estemos pasando por situaciones muy parecidas y eso va a hacer que nuestra fe en Jehová, en su promesa, se haga más fuerte. Así es. Muy bien. Perfecto. Hermano Gilo, por favor. Y el ver la mano poderosa de Jehová en la vida de Pablo era una constante. Pablo había visto cómo Jehová le ayudaba de muchísimas maneras. Por ejemplo, Hechos 27, 4, 15 y 20 se menciona cómo incluso en medio de una tempestad tan grande que parecía que iban a perder la vida, pues Pablo vio cómo Jehová les protegía. Así que durante todo el artículo analizaremos cómo Pablo pudo ver de primera mano cómo Jehová le cuidaba. Muy bien. Muchas gracias. Pues entramos entonces en el siguiente subtítulo a analizar la primera de las maneras en las que Jehová ayudó a Pablo, la ayuda de Jesús y los ángeles. Párrafo 3, por favor. Era alrededor del año 56. Una multitud arrastró a Pablo fuera del templo de Jerusalén e intentó matarlo. Al día siguiente, cuando lo llevaron ante el Sanedrín, sus enemigos estuvieron a punto de despedazarlo. En aquel momento, puede que Pablo se preguntara: ¿cuánto tiempo más podré soportar este maltrato? Está claro que necesitaba ayuda. Muy bien, pues pregunta 3. ¿Qué puede haberse preguntado Pablo y por qué? Hermano Francés. Pues Pablo se enfrentó a situaciones muy difíciles, como se menciona en el párrafo. Una multitud lo arrastró fuera del templo e intentó matarlo, y al día siguiente sus enemigos estuvieron a punto de despedazarlo. Entonces seguramente él se preguntó que cuánto tiempo más podría soportar esa situación. Muy bien, muy bien. Difícil situación, ¿verdad? Pues veamos qué ayuda recibió. Párrafo 4. ¿Qué ayuda recibió Pablo? La noche después de ser arrestado, el Señor, es decir, Jesús, se apareció a su lado y le dijo: «Ten valor, porque tal como has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma». Esas palabras de ánimo eran justo lo que necesitaba. Jesús felicitó a Pablo por el testimonio que había dado en Jerusalén y le prometió que llegaría sano y salvo a Roma, donde también daría testimonio. Después de recibir esa promesa, debió de sentirse tan protegido como un bebé acurrucado en los brazos de su padre. Gracias. Pues ¿cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de Jesús? Párrafo 4. Hermano Román. Sí, como vemos citado en el párrafo, en Hechos 23:11, el propio Jesús se apareció al lado de Pablo, y después de haber sufrido el trato tan hostil que acababa de recibir en Jerusalén, Jesús le dijo que tendría que seguir dando testimonio en Roma. Sí, básicamente le estaba confirmando que no estaba solo, que contaba con la aprobación de Jehová y que llegaría a Roma salvo. Y además fue el propio Jesús el que se presentó a su lado, así que sabía que tanto Jehová como Jesús le tenían un amor muy profundo. Excelente, muchas gracias. Hermano Terrones. Y quizás aquí nos hallamos ante el bosquejo perfecto a la hora de animar a cualquiera. Y podemos pensar en los buenos sentimientos que llegaría a desplegar Pablo después. El hecho de recordarle su buena actividad anterior y dejarle entrever la actividad que había por el futuro, seguro que tuvo un efecto consolador en Pablo en este caso. Sin duda. Gracias. Hermano Armas. Y me llama
me llamó la atención en este párrafo cuando dice que eran las palabras justas, ¿no? Porque el contexto de Hechos 23 dice que al siguiente día 40 judíos formaron una conspiración y se comprometieron con maldición de no beber y comer hasta que mataran a Pablo. Así que estos terroristas se habían involucrado directamente, ¿no? Así que si Pablo se enteró de esto, evidentemente las palabras de Jesús le dieron un ánimo muy grande, ¿no? Para ser valiente y confiar en Jehová. Muy bien. Hermana Armas. También me llama mucho la atención la sensibilidad de Jesús al hablar con él, porque pudo haber dicho, tal como has dado testimonio de mí, pues tendrás que dar testimonio en Roma. Pero Jesús dijo, has dado un testimonio completo. Y qué bonito, ¿no? Esto fue felicitarlo por el buen trabajo que estaba haciendo y esto pues animó mucho a Pablo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo debió sentirse? Animado. Sin duda, el párrafo utiliza una comparación muy bonita. Hermana Lara, por favor. Sí, es preciosa la comparación que dice que debió sentirse tan protegido como un bebé acurrucado en los brazos de su padre, ¿verdad? Esa sensación es preciosa. Así es. Muy bien. Muy bien, gracias. Pues pasamos al párrafo 5. ¿Qué otras situaciones difíciles tuvo que afrontar Pablo? Unos 2 años después de lo sucedido en Jerusalén, el apóstol se encontraba en un barco rumbo a Italia. De repente, se desató una tormenta tan fuerte que la tripulación y los pasajeros pensaron que iban a morir. Pero Pablo no tenía miedo. ¿Por qué no? Les dijo a los que iban en el barco, anoche se apareció a mi lado un ángel del Dios al que pertenezco y a quien doy servicio sagrado y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tú tienes que presentarte ante César. Además, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Mediante un ángel, Jehová le repitió la promesa que le había hecho antes por medio de Jesús. Y así fue. Pablo llegó a Roma. Pues la pregunta para este párrafo 5. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo mediante un ángel? Y tenemos el dibujo para imaginar la situación. Hermano Cuesta. Pues le reafirmó la promesa que había recibido antes por medio de Jesús de que tendría que llegar a Roma. Es verdad que la situación era bastante angustiosa porque, como dice el relato bíblico, llevaban muchos días sin ver el sol ni las estrellas, siendo azotados, incluso mucho tiempo sin comer. La situación no era nada fácil, pero haber recibido esta confirmación habría sido un gran consuelo para Pablo. Sin duda. Muy bien. Hermana García. Y de ahí se desprende también una lección, ¿no? Que a veces los humanos necesitamos que se nos repita las palabras de ánimo o también de asegurarnos. Y Jehová lo entendió así, por eso mandó de nuevo un ángel para repetirle lo mismo que ya le había dicho antes. Muy bien, muy interesante. Echamos un vistazo a la imagen, al dibujo y algún detalle que nos llame la atención sobre la situación, el ambiente, sentimientos. Hermano Francés. Sí, pues por ejemplo podemos ver el contraste entre la reacción de Pablo y los demás que iban en el barco. Es verdad que Pablo estaría sorprendido al ver a este ángel, pero él estaba tranquilo, ya que Jesús y este ángel le prometían que llegaría bien a su destino. Muy bien. Hermano Gilo. Y también percibimos un poco de caos en la imagen, ¿verdad? La tormenta produce que incluso algunos pensaban que iban a morir, pero en contraste de esa oscuridad vemos la iluminación que tiene Pablo en su cara, recibiendo el ánimo y el encomio de este ángel, ¿no? Que más tarde pudo transmitir también a estos que viajaban con él en el barco y también se beneficiaron de ese ánimo. Así que eso nos enseña que recibir ánimo pues nos ayuda a nosotros también a dar ánimo. Correcto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues hemos visto el caso del apóstol Pablo. Veamos ahora en el párrafo 6 qué ayuda recibimos nosotros. Lo leemos, por favor. ¿Qué ayuda recibimos nosotros? Igual que Pablo, contamos con el apoyo de Jesús.
Por ejemplo, Jesús les hace esta promesa a todos sus discípulos: estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. ¿Por qué nos fortalecen tanto esas palabras? Porque todos pasamos por épocas que se nos hace cuesta arriba. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, puede que el dolor que sentimos dure varios años y no simplemente unos días. Otros tienen que hacer frente día a día a los achaques de la vejez, y hay quienes tienen días muy malos debido a la depresión. A pesar de todo, tenemos las fuerzas para seguir adelante porque sabemos que Jesús está con nosotros todos los días, hasta los días más oscuros de nuestra vida. Magnífico. Pues, ¿qué promesa de Jesús nos fortalece y por qué? Hermano Makowski. Jesús dijo en Mateo 28:20, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Estas palabras pueden fortalecernos porque todos atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas. Excelente. Muy bien, muy bien. Hermano Lara. Sí, siguiendo con ese comentario, también es verdad que necesitamos esas fuerzas para seguir adelante. Y utiliza el párrafo una expresión que impresiona. Dice, hasta los días más oscuros de nuestra vida. Hasta en esos días tenemos la fuerza que nos da, y como se mencionaba en Mateo 28, ¿no? Todos los días. Ahora entendemos también las palabras de Mateo 11, del 28 al 30, cuando dice que el yugo de Jesús es fácil de llevar, es un yugo que pesa poco, ¿no? Y eso pues nos anima sobre todo en los días que carecemos de fuerza. Así es, gracias. Muy bien. Hermana Cuesta. Además es bonito ver que Jehová no ha enviado a cualquier persona a estar con nosotros en estos últimos días, ha enviado a su Hijo. Y Jesús sabe muy bien por lo que estamos pasando, pues Él vivió muchas de nuestras situaciones cuando estuvo en la tierra. Así es bonito ver cómo Jehová cuida tan tiernamente de nuestros sentimientos. Muy bien, muy interesante comentario. Hermano Espinoza. Y también vemos que Jesús cumple con su promesa, lo vimos en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Cumplió con su promesa, llegó a Roma y llegó a predicar allí, ¿no? En nuestro caso también, aquí dice que iba a estar todos los días con nosotros y Él está cumpliendo con su promesa y nosotros en muchas ocasiones experimentamos esa ayuda de parte de Jesús, ¿no? Así que tenemos el mejor líder. Muy bien. Hermana Armas. En las palabras de Mateo, Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están sobrecargados. O sea, Él sabe cómo nos sentimos y no es de extrañar, ¿no? El párrafo define varias situaciones, la muerte de un ser querido, achaques de la vejez, depresión y pudiéramos añadir una larga lista, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús sigue diciendo, yo los aliviaré. Gracias. Muy bien. Párrafo muy animador, ¿verdad? Leemos el párrafo 7. La palabra de Dios nos asegura que Jehová se vale de los ángeles para ayudarnos. Por ejemplo, los ángeles nos apoyan y nos guían cuando predicamos las buenas noticias del reino a personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunta 7. Según Apocalipsis 14:6, ¿cómo nos ayuda Jehová? Leemos, por favor, primero ese versículo. Hermana Makowski, si eres tan amable. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muchas gracias. Pues, ¿cómo nos ayuda Jehová según estas palabras? Hermana Lisaso. Pues con una ayuda muy grande que son los ángeles. Ellos en la predicación nos están apoyando y nos guían y no tienen nada que les haga frenar, ni una pandemia. Así que somos como un equipo con ellos y nos ayudan mucho. Muy bien, ¿eh? Gracias por la matización, ¿verdad? Ni una pandemia. Hermano Terrones. Y es bueno pensar en este punto ahora que estamos viendo cuál es el movimiento de la organización. No hacemos más que recibir una avalancha de información acerca de cómo practicar o ser más útiles a la hora de tocar el corazón. Ya no es tanto el dar noticias, sino tocar el corazón. Incluso
el nuevo sistema de conducir nuestros estudios bíblicos presentados este mes, en el programa mensual, nos habla acerca de ello. ¿Cuál sería nuestra parte? Pues estar siempre actualizados con esta manera de obrar. Muy bien, gracias. Hermano Lara. Y teniendo en cuenta la ilustración, me hizo pensar en la sensación que tenía Pablo antes, como decía, que estaba como un bebé en brazos, ¿no? Entonces pienso, cuando nosotros estamos predicando, si tenemos la imagen mental de un ángel detrás de nosotros, cuidándonos de nosotros y sobre todo haciéndonos llegar a los sitios donde quiere llegar, sin duda nos podemos sentir igual, ¿no? Sentirnos como si estuviéramos en brazos de una mamá o de un papá. Muy bien, muy bien. ¿Alguna idea más sobre el dibujo que tenemos? Hermana Terrones, por favor. Sí, como muestra la imagen, sabemos de muchísimas experiencias de hermanos que han predicado a muchas personas que estaban orando en ese momento. Así que la verdad es que es muy animador saber que nosotros predicamos, pero que los ángeles nos ayudan a encontrar a esas personas de buen corazón. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario sobre Hebreos 1, 7 y 14? Una idea muy animadora que muestra la seguridad que podemos tener respecto a los ángeles, hermano Gilo. Sí, estos dos versículos relacionan a los ángeles con siervos de Jehová. Y estos siervos están guiados por su Espíritu Santo. El versículo 14 dice que están preparados para hacer un servicio público. ¿Y qué mejor servicio público que la predicación de las buenas noticias? Así que los ángeles, guiados por este Espíritu Santo, nos apoyan y además nos guían a nosotros también, colaboran con nosotros esta maravillosa obra. Muy bien. Sí que Jehová está ahí, al lado. Pues veamos la segunda forma en la que el apóstol Pablo recibió ayuda, la ayuda de personas que tienen cierta autoridad. Párrafo 8. ¿Qué ayuda recibió Pablo? Como ya vimos, en el año 56, Jesús le aseguró a Pablo que llegaría a Roma. Pero algunos judíos de Jerusalén planeaban una emboscada para matarlo. Cuando el comandante militar romano Claudio Lisias se enteró del plan, acudió en su ayuda. Enseguida envió a Pablo, escoltado por muchos soldados, a Cesarea, por una ruta de unos 105 kilómetros, 65 millas. Allí el gobernador Félix ordenó que lo tuvieran vigilado en el palacio de Herodes. De esa manera, Pablo estaba a salvo de los que querían matarlo. Párrafo 8. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de un comandante militar? Hermana Armas. Pues cuando llegó a Roma habían estado planeando una emboscada, así que Jehová usó a Claudio Lisias para que escoltaran a Pablo hasta Cesarea, y una vez llegó allí, usó al gobernador Félix, quien lo tuvo retenido y vigilado en el palacio de Herodes. Muy bien. Muchas gracias. Hermano Román. Sí, y es muy curioso el caso de Claudio Lisias porque Pablo no dejaba de ser un esclavo, aunque tuviera la ciudadanía romana. Pero este comandante se aseguró de que no le pasara nada, de que estuviera cómodo y montó un ejército de 470 personas para escoltarle y que llegara a salvo, ¿no? Entonces seguro que Pablo sintió la mano de Jehová de nuevo muy cerca, protegiéndole y cuidándole. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues no fue la única ocasión. Veamos párrafo 9. En el año 58, Pablo seguía preso en Cesarea. Festo había reemplazado a Félix en el puesto de gobernador. Los judíos le suplicaron que llevaran a Pablo a Jerusalén para que fuera juzgado allí, pero Festo se negó. Quizás el gobernador sospechaba que los judíos estaban tramando una emboscada para matar a Pablo por el camino. Bien, pues ¿cómo ayudó a Pablo el gobernador Festo? Párrafo 9. Hermano Lisaso. Pues Festo reemplaza a Félix en el gobierno, en el puesto de gobierno, y es ahora cuando los judíos probablemente piensan que pueden aprovechar esta circunstancia para seguir con sus planes para que lo lleven a Jerusalén y sea juzgado allí, pero Festo se niega
probablemente porque él entiende que tal vez desean matarlo. Muy bien. Gracias, hermano Cuesta. Y es muy llamativo lo que dice el relato bíblico, porque suplicaron a Festo que hicieran el favor de mandar traer a Pablo a Jerusalén, pero él usó sagacidad y comprendió de que no era una intención positiva con la cual querían a Pablo. Por lo tanto, claro, vemos la mano de Jehová detrás, cómo estaba usando. De otra manera, no se hubiera percatado y hubiera dicho, bueno, muy bien, ahí está, es un judío, es en Jerusalén, con vuestra cultura, con vuestras tradiciones, pensaría que sería más prudente. Sin embargo, actuó de esta manera que era un tanto sorprendente. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, pues seguimos con este interesante relato. Párrafo 10. Poco después se juzgó a Pablo en Cesarea. Como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo: ¿deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí por estas cosas? El apóstol sabía que, si iba a Jerusalén, probablemente lo matarían. Y también sabía lo que tenía que hacer para salvar la vida: llegar a Roma y seguir predicando. Así que dijo: apelo a César. Después de consultar a sus consejeros, Festo le contestó: has apelado a César y a César irás. La decisión de Festo de enviar a Pablo a Roma lo puso fuera del alcance de sus enemigos. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hizo Festo cuando Pablo apeló a César? Párrafo 10. Mano Cañadas. Pues después de consultar a sus consejeros, finalmente le dijo: has apelado a César y a César irás. Así que de esta manera pues lo protegió también. Muy bien. Mano Armas. Y es verdad que, por ejemplo, en Cesarea, Pablo ya sentía cierto grado de protección, ¿no? Porque era una ciudad mayoritariamente de gentiles, pocos judíos, ¿no? Pero ahora con esta decisión de mandarla a Roma, como dice el párrafo, ya lo sacó fuera del alcance de sus enemigos inmediatamente. Muy bien. Mano Espinoza. Y hay un detalle interesante al principio del párrafo que dice que Festo quería quedar bien con los judíos, así que lo más lógico es que ni le preguntara a Pablo y lo mandara a Jerusalén, ¿no? Pero la pregunta que le hizo, ¿dónde quieres que te juzguen? Ahí seguramente Pablo vio la mano de Jehová, ¿no? Y notara que Jehová lo estaba protegiendo. Excelente. Muy bien. Hermano Gilo. Y también nos enseña que Pablo estaba al día con algunos procedimientos legales que había en aquel momento. Cuando él apeló a César, es que él sabía que, como tenía ciudadanía romana, podía utilizar ese recurso. ¿Y cuánto nos enseña eso a nosotros también, verdad? De estar al día de los procedimientos legales que tengamos que hacer uso en algún momento para salir beneficiados. También. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestros magníficos comentarios, ¿eh? Muy bien. Seguimos con el párrafo 11, por favor. Mientras Pablo esperaba para emprender su viaje a Italia, puede ser que meditara en lo que el profeta Isaías les advirtió por inspiración a los que se oponían a Jehová. Preparen un plan, pero será frustrado. Digan lo que quieran, que no saldrá bien, porque Dios está con nosotros. Saber que Jehová lo ayudaría debió fortalecer a Pablo para las pruebas que le esperaban. Pues en qué animadoras palabras de Isaías puede ser que meditara Pablo. Párrafo 11. Hermana García. Pues puede que meditara en las palabras tan animadoras de Isaías 8:10, que habla de que puede que preparen un plan, pero que será frustrado, o que digan algunas cosas, pero no saldrá bien. Y la razón, porque Dios está con nosotros. Y ese fue el caso de Pablo. Excelente. Muy bien. Hermano Lara. Y también es interesante porque la confianza, la fe que demostró Pablo también es impresionante, ¿eh? Porque es verdad que sabía que Jehová lo ayudaría, pero mostró una confianza tal
Y ahí tenemos la prueba, ¿no? Se embarcaba en viajes largos, incluso luego sabiendo lo que podía ocurrirle, ¿no? Que podía haber tenido una pena de muerte, él siguió defendiendo sus ideas, defendiendo a Jehová. Y es interesante, por lo menos un ejemplo para nosotros, cómo también debemos de fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que Jehová nos va a ayudar. Estupendo. Hermano Lisaso. Y sin duda que meditar en un versículo como este le tuvo que animar mucho. Probablemente recordaba que pocos años después de que Isaías escribiera estos versículos que leemos, un ángel, solo un ángel de Jehová, en el reinado de Ezequías, mató a 185.000 soldados. Así probablemente pensara que da igual la prueba o el obstáculo, por grande que fuera, era nada comparado con el poder de Jehová y con el poder de uno de sus ángeles. Muy bien. Muy bien, hermano Armas. Y cuando dice el párrafo que Pablo empezó, bueno, Pablo meditaba, ¿no? Pero que lo hizo de forma específica, más especial. Dice que mientras esperaba para emprender su viaje a Italia. Así que extraemos otra lección, quizás en periodos de relativa calma, de forma específica podemos intensificar, por ejemplo ahora, ¿no? Que tenemos más tiempo, intensificar esa meditación y fortalecer nuestra relación con Jehová. Buena recomendación, muchas gracias. Párrafo 12. Entonces Pablo partió hacia Italia. Como era un prisionero, estaba custodiado por un oficial del ejército romano, llamado Julio. Este hombre podía tratarlo relativamente bien o hacerle la vida imposible. ¿Y qué hizo? Al día siguiente, cuando desembarcaron, Julio trató a Pablo con bondad y permitió que fuera a visitar a sus amigos. Tiempo después, Julio llegó a salvarle la vida a Pablo. Cuando los soldados quisieron matar a todos los prisioneros que iban en el barco, Julio se lo impidió porque quería salvar a Pablo. Es probable que Pablo viera la mano de Jehová en las acciones de aquel oficial de buen corazón. Pues la parte del párrafo 12 pregunta cómo trató Julio a Pablo. Hermana Gilo. Como leemos en Hechos 27:3, dice que Julio trató a Pablo con bondad y permitió que fuera a visitar a sus amigos. Y también el relato después sigue diciendo que incluso pues, llegó a salvarle la vida. Así que Jehová utilizó una persona que tenía cierta autoridad, como era Julio, una buena persona, para ayudar al apóstol Pablo. Muy bien. Muy bien. La parte B. ¿Qué es probable que viera Pablo en esta situación? Hermana Lisaso. Pues seguramente vería la mano de Jehová, porque no era normal, ¿no?, que este oficial tuviese tan buen corazón y le salvase la vida. Entonces seguro que estaría viendo cómo Jehová estaba manejando los asuntos. Eso es. Gracias, hermana Armas. Claro, en las ocasiones anteriores que hemos estudiado es muy fácil ver la mano de Jehová, ¿no? Un ángel, Jesús mismo, o sea, eso era claro. Pero ahora, detrás de las acciones de este oficial, pues él, sin embargo, tuvo la visión espiritual de ver que quien estaba detrás era Jehová. Así que qué bueno es que nosotros también pensemos en todas las cosas buenas que nos pasan, en todas las cosas que nos ayudan a aguantar, pues realmente pensar y meditar que quien está detrás de cada una de ellas es Jehová. Estupendo. Muy bien, muy bien. Pues leamos el párrafo 13 y hablemos de nuestros tiempos. ¿Qué ayuda recibimos nosotros? Cuando está de acuerdo con su propósito, Jehová puede usar su poderoso Espíritu Santo para hacer que los que tienen cierta autoridad hagan lo que él quiere. El rey Salomón escribió: «El corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová. Él lo dirige a donde quiere». ¿Qué quiere decir este proverbio? Los seres humanos pueden cavar un canal para desviar el agua de un río hacia donde les convenga. De manera parecida, Jehová puede valerse de su espíritu para desviar los pensamientos de los gobernantes en una dirección que esté en armonía con su propósito. En tales casos, esas personas se sienten motivadas a tomar decisiones que beneficien al pueblo de Dios. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo puede utilizar Jehová a las personas que tienen cierta autoridad? Pregunta el párrafo 13. Hermano Magowski. Jehová puede valerse de tu espíritu para desviar los pensamientos de los gobernantes en una dirección que esté en armonía con su propósito.
Magnífico. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Francés. Tenemos el texto de Proverbios 21:1, que habla acerca de que el corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová y él lo dirige a donde quiere. Así que al igual que los seres humanos pueden por medio de un canal desviar el agua de un río hacia otro lado, pues como se ha comentado también, Jehová puede valerse de su espíritu para desviar los pensamientos del ser humano. Muy bien. Podemos comentar algo sobre Esdras. Se nos dice que comparemos esta idea con lo que dice Esdras, capítulo 7, hermana Terrones. Sí, allí se menciona el ejemplo del rey Artajerjes, cómo concedió permiso a Esdras para viajar hasta Jerusalén, pero no solamente eso, sino que le proporcionó todo lo necesario para el templo y además le dijo expresamente que tenía que enseñar la ley y aplicarla en el pueblo. Así que en este caso Jehová usó a Artajerjes, a este rey, para beneficiar al pueblo de Jehová. Muy bien, ¿eh? Tremenda debió ser esa experiencia para Esdras. Hermano Cañadas. Sí, al buscar algo más de información me llamó la atención recordar que la atalaya decía de Artajerjes que era el gobernante mundial persa. O sea, estamos hablando del máximo estamento, ¿no? Jehová al final utiliza su poder para hacer honor a su nombre. Cierto, muchas gracias. Muy interesante. Pues seguramente después de estos dos últimos párrafos podemos comentar sobre las imágenes que tenemos como contraste para recordarlo de tiempos bíblicos, tiempos actuales. Si vemos, por favor, la imagen y alguien nos ofrece un comentario. Hermano Gilo. Tenemos dos imágenes que contrastan exactamente lo que Jehová puede producir en el corazón de aquellos gobernantes. El primero vemos cómo Julio protege al apóstol Pablo en medio de este desorden que tal vez podía haber provocado la muerte de Pablo, pero Julio se pone delante de él y percibimos incluso en Pablo la sorpresa, ¿no? Como diciendo, bueno, este hombre está aquí abogando por mí, ¿no? Por mi protección. Y por otro lado, pues vemos tal vez una situación que se pueda dar o se esté dando tal vez ahora, ¿no? Hermanos nuestros que estén encarcelados y que también vean la mano poderosa de Jehová, puesto que algún siervo civil de la cárcel pues les proteja de otros prisioneros o de otros siervos civiles. Así que detrás de esto vemos cómo Jehová puede utilizar a hombres para cuidar y mostrar cariño a sus siervos. Estupendo, muy bien. Muchas gracias. Pues el párrafo 14 nos permite ahora pensar en qué podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos orar por reyes y por todos los que ocupan puestos de autoridad cuando tengan que tomar decisiones que afecten a nuestras actividades cristianas. Tal como hicieron los cristianos del siglo I, le oramos con fervor a Dios por nuestros hermanos que están encarcelados. De hecho, hasta podemos rogarle a Jehová que influya en la mente de los guardias que custodian a nuestros hermanos para que se sientan motivados a actuar como Julio y los traten con bondad humana. Pues teniendo en cuenta lo que dice Hechos 12:5, ¿por quiénes podemos orar? ¿Alguien querría, por favor, leer el texto? Primero, Hechos 12:5. Hermana Lara, por favor. Así que dejaron a Pedro encerrado en la prisión. Mientras tanto, la congregación no dejaba de orarle con fervor a Dios por él. Muchas gracias. Pues, teniendo en cuenta esto, ¿por quiénes podemos orar? No cuesta. Pues por nuestros hermanos que están encarcelados. Sabemos muchos a través de la página web cuáles son y en lo que se están enfrentando. Y otro detalle añadido es lo que nos menciona 1 Timoteo 2, 1 y 2, que también se haga ruego e interceda por reyes y por todos los que ocupan altos cargos para beneficio de ellos, porque sabemos que muchas veces hay decisiones judiciales, hay situaciones en las cuales se enfrentan, que con nuestras oraciones podemos ayudar a que puedan tener una situación mucho más favorable. Muy bien, excelente. Hermana Frances.
Y esto es exactamente lo que hizo Nehemías cuando oró a Jehová para que el rey se compadeciese de él y le fuese bien. Así que nosotros también podemos seguir ese patrón y, como ya se ha dicho, pues también orar por quienes custodian a nuestros hermanos para que los traten bien y puedan ver también, en su caso, la mano de Jehová. Muy bien. Hermano Terrones. Y qué bueno sería, por ejemplo, el pensar en casos específicos. Dentro de unos meses tendremos nuestra celebración más importante, como es la conmemoración. Pues qué bueno sería orar a favor de nuestros hermanos y también para que Jehová pueda influir sobre los guardias que custodian a nuestros hermanos, para que estos los traten con bondad humana y puedan celebrar esa ocasión tan especial de una manera digna. Muy bien. Hermana García. Y al hacer todas estas cosas, así mostramos que realmente hacemos caso a lo que vimos en Hechos 12:5, porque menciona que oraban con fervor y que no dejaban de orar. O sea que es alguna constante que debe ser en nuestras oraciones. Así es. Muy bien. Hermano Gilo. Sí, también en la oración que se menciona en Nehemías 1:11, llegamos a entender lo importante que es ser concretos y precisos también en nuestras oraciones, ¿no? Porque Nehemías, por ejemplo, utiliza expresiones como haz que en el día de hoy me vaya bien, o por ejemplo, por favor, que el rey se compadezca de mí. Son expresiones que demuestran claramente la preocupación que tenía Nehemías y cómo le pide a Jehová algo en concreto. Así que nos demuestra que nuestras oraciones también pueden ser concisas y directas a Jehová. Muy bien. El texto de Hebreos 13:3 muestra que no deberían ser oraciones rutinarias. ¿Algún comentario sobre ese versículo? Hermano Lara. Sí, en el caso de nuestros hermanos, de los más de 140 hermanos que están en prisión, cuando oramos por ellos, es precioso porque aquí en Hebreos Pablo también dice como si estuvieran presos con ellos. O sea, nos imaginamos si estuviéramos nosotros en prisión, la clase de oraciones que haríamos, pues sin duda podemos orar como si nosotros también estuviéramos con ellos allí. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Terrones, por favor. Y la verdad es que ahora nos podemos poner en el lugar de ellos muy fácilmente, porque en nuestra página, bajo el tema Testigos de Jehová presos por sus creencias, vienen el nombre de la mayoría de los hermanos que están sufriendo en prisión, así que incluso podíamos orar por ellos por nombre. Un buen apunte, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Bien, pues pasamos al siguiente subtítulo, la ayuda de los hermanos, la tercera manera en la que Jehová ayudó a Pablo. ¿Qué ayuda recibió Pablo? Durante su viaje a Roma, Jehová ayudó a Pablo en muchas ocasiones por medio de sus hermanos. Veamos algunos ejemplos. Aristarco y Lucas, dos amigos leales de Pablo, decidieron acompañarlo a Roma. Estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por estar con Pablo, aunque la Biblia no dice que ninguno de ellos hubiera recibido personalmente de Jesús la promesa de que llegarían a Roma. Fue más tarde, en plena tormenta, cuando se enteraron de que se salvarían. Por eso, cuando Aristarco y Lucas subieron al barco en Cesarea, seguro que Pablo le oró de corazón a Jehová para darle las gracias por usar a estos dos cristianos valientes para ayudarlo. Muchas gracias. ¿Cómo usó Jehová a Aristarco y a Lucas para ayudar a Pablo? Hermana Makowski. Aristarco y Lucas decidieron acompañar a Pablo a Roma y estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para estar con Pablo. Estamos seguros de que Pablo ha agradecido mucho a Jehová darle estos compañeros leales y valientes. Sin duda. Muy bien. Gracias. Hermano Francés. Y es bonito ver cómo ellos hicieron eso por amor a Pablo, por cómo lo querían, también por amor a Jehová, porque ellos no sabían si se iban a salvar, se enteraron después, así que esto demuestra pues la clase de sentimiento que ellos tenían hacia él. Eso es, ¿eh? Un buen detalle. Hermana Cuesta. Y en la parte final del párrafo leemos que Pablo le oró a Jehová de corazón para darle las gracias.
de esto también podemos aprender una lección nosotros, y es también orar a Jehová para que nos ayude a ser herramientas prácticas hacia nuestros hermanos que están pasándolo mal, que podamos ser utilizados para darles consuelo. Y sabemos que hoy en día hay muchos hermanos en esta situación. Qué bien. Gracias, muy bien, muy bien. Pues, hermano Gilo. Sí, y por los relatos que se mencionan de Hechos y Colosenses, se demuestran que entre ellos había una profunda relación de amistad, de cariño, porque Pablo, por ejemplo, a Lucas le llama el médico amado, es decir, que los sentimientos iban más allá de solamente una relación de servir a Jehová y ya está, sino que había sentimientos profundos, arraigados, que generaban en ellos esta lealtad e integridad entre ellos, ¿no? Y claro, es mucho más fácil ayudar a alguien cuando aparte de ser nuestro hermano es nuestro amigo y le queremos, que si no. Así que eso nos ayuda a nosotros a profundizar en nuestros sentimientos con los hermanos de nuestra congregación. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario sobre la nota que tenemos, que muestra que no fue un incidente aislado en el caso de estos cristianos? Hermana García. La nota menciona, ¿no?, que no era la primera vez y que estos hombres también siguieron a su lado cuando estuvo preso en Roma, o sea que era una constante en su vida. Muy bien, gracias. Párrafo 17, por favor. Durante su viaje, Pablo recibió la ayuda de sus hermanos en varias ocasiones. Por ejemplo, en la ciudad portuaria de Sidón, Julio le permitió que fuera a visitar a sus amigos y que ellos lo cuidaran. Y más tarde, en la ciudad de Puteoli, Pablo y sus compañeros encontraron a algunos hermanos, quienes le suplicaron que se quedaran con ellos 7 días. Mientras esos cristianos atendían a los viajeros, seguro que se alegraron muchísimo por las experiencias animadoras que Pablo les contó. Tras aquella visita tan fortalecedora, Pablo y sus compañeros continuaron su viaje. Párrafo 17. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de los hermanos? Hermana Lisaso. Pues una de las ocasiones fue cuando llegaron al puerto de Sidón y allí Julio le permitió que fuera a visitar a sus amigos y que ellos le cuidaran, así que seguro que tuvo que ser una inyección de ánimo para él. Seguro, muy bien. Hermana García. Sí, Sidón fue el principio de ese viaje, pero ya casi al final, en Puteoli, pasó algo similar. Encontraron algunos hermanos y también ellos les suplicaron que se quedaran con ellos 7 días y seguro que ahí también recibió mucho ánimo. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Lara. Sí, también es digno de mención como Pablo también era una ayuda fortalecedora para sus hermanos. Cuando se compara con Hechos 15, el 2 al 3, también muestra cómo se alegraban muchísimo, es verdad que estaban cuidando de ellos físicamente, pero se alegraban muchísimo cuando él les contaba cómo la conversión de gente de las naciones, o sea, contaba experiencias del ministerio que alegraban a los hermanos que estaban allí. Así que sin duda era compartida. Eso es, muy bien, muy bien. Párrafo 18. De camino a Roma, seguro que Pablo pensó en lo que les había escrito 3 años antes a los hermanos de aquella ciudad. Hace muchos años que deseó ir a verlos, pero poco se imaginaba que llegaría prisionero. Cuánto debió de fortalecerlo ver que los hermanos de Roma estaban esperando a lo largo del camino para saludarlo. Al verlos, Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy animado. ¿Por qué le dio gracias a Dios al ver que estaban allí los hermanos? Porque una vez más se dio cuenta de que Jehová se estaba valiendo de ellos para ayudarlo. Gracias. ¿Por qué Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy animado? Hermano Armas. Pues dice el relato que, como dice el párrafo, que muchos hermanos de Roma estaban esperando a lo largo del camino para saludarlo. Algunos habían trasladado incluso 50 kilómetros de distancia. Algunas crónicas dicen que eran sitios donde no se podía ni comer, pero eso no importó porque lo importante era esperar a Pablo para animarlo y eso fue lo que, como dice Hechos 28:15, lo que Pablo experimentó. Muy bien. Hermana Armas.
También, como dice la Biblia, que Pablo le dio las gracias. Dice que no fue después de haber hablado con ellos o compartir alguna comida o hablar, no, dice al verlos. O sea, que qué bonito, ¿no? Pablo los vio y ya sintió tanto ánimo como para ahora agradecerle a Jehová por aquel bonito privilegio, ¿no? De ver a sus hermanos en ese momento tan difícil para él. Gracias. Si podemos ver la imagen también, por si algún comentario tiene conexión con esto. Hermano Gilo. Sí, pues percibimos también en la cara de Pablo la sorpresa, por un lado, al ir encontrándose a los hermanos que estaban en el camino esperándole, y también la ilusión que le hacía recibir este ánimo y este estímulo a la hora de enfrentarse a lo que le venía, que era estar prisionero en Roma, ¿no? Y nos recuerda un poco las imágenes que hemos visto en algún vídeo cuando algunos de nuestros hermanos salen de un juicio y están los hermanos en la puerta para aplaudirles, ¿no? Y para darle ánimo y encomio. O cuando algunos de nuestros hermanos jóvenes iban a entrar en prisión, pues estaban allí los hermanos en la puerta de prisión para fortalecerles, ¿no? Así que algo parecido tuvo que experimentar el apóstol Pablo. Sin duda. Hermano Cuesta. Luego esto también es muy buen testimonio. En la ilustración se ve las caras de algunos de los presos que acompañaron a Pablo durante todo el viaje, o la de Julio, ¿no? Al ver este hombre es cómo es tratado. Un preso que estaba llevando y el trato que estaba recibiendo como si fuera una persona importante. Debía ser un buen testimonio de ver de que estos son diferentes. Por lo tanto, cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo actuamos, eso es algo que no pasa inadvertido. Eso cala en las demás personas que están a nuestro alrededor y también puede servir para dar gloria a Jehová. Muy bien, muy bien. Y queremos quedarnos con la idea de los hermanos animan a Pablo, Pablo daría gracias a los hermanos, pero ¿por qué sobre todo dio gracias a Jehová? Hermano Lisaso. Porque volvió a ver la mano de Jehová en este acto. Él veía cada vez que Jehová le estaba ayudando a él, que estaba a su lado. Ahí, a su lado estaba Jehová. Qué bonita idea. Pues párrafo 19. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Sabemos de algún hermano de la congregación que esté sufriendo debido a una enfermedad, un problema o la muerte de un ser querido? Si nos enteramos de que alguien lo está pasando mal, podemos pedirle a Jehová que nos ayude a decirle unas palabras amables o a hacer algo por él. Eso puede darle justo el ánimo que necesita. Con nuestra ayuda, puede que esa persona vuelva a confiar en la promesa de Jehová. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Verdad que eso nos alegraría mucho? Pues muy animador. Como dice 1 de Pedro 4:10, ¿cómo puede utilizarnos Jehová para ayudar a quienes lo están pasando mal? Hermano Makowski. 1 de Pedro 4:10 indica que hemos recibido un don. Uno de los dones que Jehová nos ha dado es poder comunicarnos. Usamos nuestra voz, la escritura o la lengua de signos para hacer la voluntad de Jehová. Sin duda los que están necesitados, como la pareja de la foto, oran mucho a Jehová para pedir ayuda. Podemos usar este don para animarles. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien querría leernos el texto este? Por favor, hermana Giro. Según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios, que se expresa de diversas maneras. Gracias, muy bien. ¿Alguna idea aplicativa sobre este versículo? Hermano Gilo. Pues sobrecoge un poco tener o meditar en el privilegio que Jehová nos da de ser buenos mayordomos de su bondad inmerecida. Así que tal vez Jehová pues nos utilice a nosotros, nos haya dado un pequeño don para que ahora nosotros lo podamos usar a la hora de animar, fortalecer, mostrar cariño y amor a nuestros hermanos. Así que si percibimos que nuestra personalidad pues tiene esas características, usémosla para ayudar a otros. Muy bien. Hermana Lara. Y es muy bonito pensar que cada uno de nosotros puede utilizar el don que Jehová le ha dado para ayudar a que otros hermanos
vuelvan a confiar en la promesa de nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Y puede que creamos que no tenemos ningún don, pero como hemos leído, cada uno tiene uno. De una forma o de otra, seguro que podemos ayudar. Así es. Gracias, hermana Armas. Sí, y eso justamente es lo que podemos apreciar en la fotografía, ¿verdad? Los hermanos que van a visitar a la hermana, que está acompañando quizás un familiar que está enfermo, pues simplemente han dedicado un tiempo a pensar, ¿qué puede ayudar a esta hermana? ¿Cómo la puedo fortalecer? Pues quizás simplemente han pensado, bueno, en el hospital quizás no se come muy bien. Vamos a prepararle unas buenas piezas de fruta para que se alimente y pueda, pues por lo menos, seguir teniendo fuerza. Pues a veces simplemente se requiere pensar un poquito en cómo podemos dar ayuda práctica. Quizás esas piezas de fruta son justo lo que la hermana está necesitando. Muy bien. Hay que pensar, hay que pensar. Mano Lara. Sí, y en la atalaya del 2009 se nos dan algunas ideas prácticas que podríamos hacer. Hablaba incluso de que a veces ese don son unas palabras cariñosas. Otras veces ese don es ofrecerse para llevar a los hermanos a la reunión o preguntarle algo, si alguien necesita algo, algún hermano necesita algo. A veces es verdad que son cosas mucho más grandes. Habla acerca de algunos que han ido a hacer ayuda a un lugar de desastre. Pero sin duda ese don, sea cual sea el que tengamos, estaría muy bien pedirle a Jehová que podamos ponerlo por práctica y así ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Muy bien. Excelente. Bien, pues párrafo 20. Igual que Pablo y sus amigos, nosotros también tenemos que hacer frente a los temporales de la vida. Pero esto no nos da miedo, porque sabemos que Jehová está ahí para ayudarnos. Para ello, puede valerse de Jesús y de los ángeles. También, si está de acuerdo con su propósito, Jehová puede ayudarnos por medio de quienes tienen cierta autoridad. Y, como muchos sabemos por propia experiencia, Jehová utiliza su Espíritu Santo para hacer que sus siervos sientan el deseo de ayudar a sus hermanos. Así que, como Pablo, podemos decir llenos de confianza, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pues magnífica lectura, hermano García, muchísimas gracias, de verdad. Hemos disfrutado siguiendo la lectura de los párrafos, gracias. Pues la pregunta 20, ¿por qué podemos decir llenos de confianza, Jehová es mi ayudante? Hermana Giro. Sí, porque no tenemos ninguna duda, no importa por las situaciones difíciles que quizás estemos pasando o por las que tengamos que experimentar en el futuro, sabemos que Jehová nos promete, soy tu ayudante. Y como hemos visto en el artículo de hoy, Jehová desea ayudarnos, quiere ayudarnos y lo hace de muchas maneras. Muy bien. Gracias, hermano Gilo. Y qué bonito que este artículo nos hace estar pendientes ahora para ver cómo Jehová está a nuestro lado en cada situación que se nos presente de aquí adelante, y también nos sirve para meditar en el pasado, porque tal vez hayamos pasado por una situación, Jehová nos haya ayudado, pero ahora pensemos, anda, mira, Jehová nos estaba ayudando de esta manera o de esta otra manera. Así que este artículo ha sido muy bonito para meditar en cómo Jehová está pendiente de nosotros. Sin duda. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues las 3 preguntas de repaso nos permiten dar una última visión a las 3 formas en las que Jehová ayudó a Pablo y a nosotros. ¿Qué contestaríamos? ¿Cómo nos ayudan Jesús y los ángeles? Hermano Cañadas. En Mateo 28:20 Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta la conclusión del sistema. Así que esto implica, como veíamos en el párrafo 6, que hasta en esos días, esas épocas que se nos hacen cuesta arriba, ¿no? Esos días o los días más oscuros de nuestra vida, como mencionaba el párrafo, Jesús va a estar también ahí ayudándonos. Y en el caso de los ángeles, pues Jehová directamente los envía para apoyarnos, para dirigir la predicación. Y como hemos visto ahí, tenemos infinidad de ejemplos de personas que en algún momento estaban orando y los hermanos han sido dirigidos a esa persona para predicarle, y desde luego ahí estaba la ayuda de los ángeles. Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos pedirle a Jehová respecto a quienes ocupan puestos de autoridad? Hermano García.
Bueno, por ejemplo, pues que las decisiones que tengan que tomar, pues que afecten de manera positiva a nuestras actividades espirituales, o también poder orar por los hermanos que están encarcelados, que lo están pasando mal, incluso porque Jehová influya en la mente de los guardias que custodian a nuestros hermanos y los traten con bondad humana. Muy bien. Y la tercera pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los hermanos que lo están pasando mal? Hermana Lisaso. Hemos visto que podemos hacer una oración a Jehová para que nos dé las fuerzas para darle unas palabras amables o hacer algo por él y que sea justo ese ánimo el que necesitaba. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos por vuestros magníficos comentarios, por vuestra exquisita preparación que se vio de modo muy, muy claro con los comentarios sobre referencias, textos. Había detrás de eso buena preparación y buena meditación. De verdad que lo agradecemos mucho. Ha sido un artículo muy, pero que muy animador. El título ya decía, ánimo, ánimo. Jehová está ahí para ayudarnos. Y vimos que Jehová puede ayudarnos de muy diferentes maneras, pero siempre estará ahí a nuestro lado. Así que conviene que pensemos, ¿tenemos ahora mismo algún problema? Tal vez. ¿Hay algún hermano en la congregación que tiene ahora mismo algún problema? Seguro, seguro. ¿Podemos esperar en el futuro tener algún problema? Seguro. Con eso debemos contar todos. Pero hay otra cosa muy segura, sea cual sea la prueba o el problema que tengamos ahora o en el futuro, Jehová siempre estará ahí a nuestro lado para ayudarnos. Jehová nunca nos dejará. Jehová nos cuidará. Y ese es precisamente el título de la preciosa canción con la que concluimos este animador artículo de la Atalaya. La canción 38, que está basada en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, un texto que apareció en nuestro artículo, y tiene como título Jehová te cuidará. Canción 38. Después la hermano David Terrones nos representará en oración.